Esta es una producción de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. BUAP TV presenta. Bienvenidos a Hipótesis BUAP, una producción de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Te saluda Gislena Arriola y en este bloque te presentaré a José Pedro Hernández Enríquez, asistente del Departamento de Investigación de Microcomputadoras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él nos hablará de la primera computadora que tuvo la BUAP. Bienvenidos. En este salón donde nos estamos en este momento se encuentra la primera computadora que tuvo la Universidad Autónoma de Puebla. Nos encontramos en el edificio que se conoce como Centro de Cálculo de la Universidad Autónoma de Puebla. Se inauguró el 23 de abril de 1973 y esta fue la primera computadora, el sistema de computación IBM 1130. Este sistema, más o menos cuando hago pláticas con los alumnos les digo, es una computadora para todos. Toda la actividad computacional de la universidad se realizaba en este edificio y principalmente en este salón. Este salón tiene características especiales. Tiene control de temperatura por medio de un sistema de aire acondicionado. Tenemos aquí su medidor de temperatura y humedad. Trabaja a 17 grados centígrados, más o menos 1 grado, o sea, entre 16 y 18 grados centígrados, y la humedad debe de estar aproximadamente al 70%. Bueno, esa es una parte. La otra es que también emplea energía trifásica con balanceo de carga. No es algo normal como enchufarla a un contacto, sino que este es el panel que arranca la IBM 1130. En este, aquí, aunque es algo técnico, también funciona con una frecuencia de 50 Hz, por lo que allá atrás tenemos un aparato grande que convierte la frecuencia de 60 Hz a 50 Hz. Es algo muy especializado, no los tenemos en la casa ni ahora ni en aquel entonces, se tenía que hacer algo específico. Esto que vemos aquí es los controles del aire acondicionado, el lado izquierdo, el lado derecho, y este es para controlar la humedad. Bueno, esta computadora requería un cuarto especial, condiciones especiales de temperatura, de humedad. Aquí lo que vemos en la parte principal es, por así decirlo, el cerebro. Junto con el cerebro podemos ver que tenía un panel en el cual se encendían y se apagaban unos LEDs. Aquí una especie de máquina de escribir de esferita, de IBM, de las clásicas. Bueno, en estas luces arrojaba información. Cuando algo salía mal, ahí el operador tenía que anotar la información que había en los registros de la máquina y decirle al usuario, así quedó tu programa. Dentro de la unidad principal encontramos la unidad de discos. Esta es la unidad principal de almacenamiento de la IBM 1130. En bytes, en términos actuales, su capacidad de almacenamiento del disco es de 1.000.000 de bytes. Tenemos una unidad secundaria, que es esta, son dos unidades en las cuales el usuario podía podía tener hasta 2 millones de bytes en línea para poder manejar su información, el almacenamiento de su información en esta unidad. El principal medio de entrada de datos de la IBM 1130 se realizaba en esta lectora de tarjetas. El usuario tenía que perforar su programa en tarjetas, las famosas tarjetas perforadas de IBM. Las entregaba en un salón contiguo acá, y el operador venía y ponía su programa en la lectora. Básicamente lo que hace es leer las tarjetas y recogerlas en esta posición. En realidad toda la información viene a la IBM 1130. Y
la información más importante que el usuario tenía que darle al operador ocurría en esta máquina de escribir que había acá. ¿Qué le podía decir el usuario al operador? Pon papel de un tanto, dos tantos y tres tantos en la impresora. Cuando hablamos de un tanto, o dos tantos o tres tantos, se refiere a un papel que tiene este es un papel de un tanto, o sea, es el original y una copia. ¿Qué tenía que montar el operador? O sea, poner papel de un tanto, dos tantos o tres tantos, dependiendo del número de copias, y el operador tenía que hacer esta actividad en la impresora. Bueno, ahorita. La impresora es de un tipo especial que se le llama de impacto. Estos son martillitos. Esos martillos golpean al papel, el papel golpea la copia, golpea el papel principal, después golpea la cinta y atrás de la cinta es donde están los caracteres de impresión de la IBM 1130. Nada más, letras mayúsculas y algunos caracteres especiales. Es lo que podía imprimir. 120 caracteres en una sola línea, 600 líneas por minuto, sin importar si se escribía un carácter o toda la línea. Esta es la parte donde se definía el tamaño del papel, no se define en un icono de decir qué tamaño de papel. Esta cinta, en este caso, define un tamaño de papel carta, hoja tamaño carta. Se tenía papel tamaño oficio, papel legal, fichas especiales para, por ejemplo, las bibliotecas, para el cheque. Todo eso se definía con una banda especial, no como ahora nada más una selección en un panel. Bueno, entonces, este es el principal medio de salida para el usuario, la impresora. Esa era una de las cosas que se le podía decir al usuario, de que tomara papel de un tanto, dos tantos, tres tantos. Otra cosa que era importante es decirle, tienes que seleccionar de la discoteca el disco que tiene ciertas siglas y ponlo en la unidad A o B del disco. Eso es otra de las cosas que se le debería de haber dicho al usuario. El lenguaje de programación que utilizaba esta computadora fue Fortran. También se tenía RPG y lenguaje ensamblador. Todas las dependencias universitarias en esta época, que estoy hablando de 1973, tenían que venir a realizarlo acá. O sea, la escuela de físico-matemáticas con los colegios de física, matemáticas, computación y electrónica tenían que venir acá. Ingeniería química, ingeniería civil, economía, contaduría, todos tenían que venir acá. O sea, una computadora para todos. Y en la parte posterior estaban las perforadoras, no se encontraban en este salón. En este salón nada más estaba el operador del sistema y cuando había mucho trabajo un ayudante, porque había que conservar la temperatura estable entre 16 y 18 grados centígrados. Bueno, ¿cómo hacía cada estudiante para programar en la IBM 1130? Bueno, lo primero era que los maestros les dejaban que hicieran programas y nosotros teníamos que dirigirnos al centro de cálculo. Ahí solicitábamos unas hojas de codificación y en ellas comenzábamos a escribir nuestro programa. Una vez que terminábamos de escribir el programa, estas hojas de codificación se las entregábamos a alguien de la administración del centro de cálculo y la universidad nos proporcionaba en forma gratuita las tarjetas de IBM en las que íbamos a perforar nuestro programa. Generalmente nos daban 10 o 15 o 20 tarjetas, dependiendo de la cantidad de tarjetas que fuéramos a ocupar, porque con un error de dedo en el momento de la operación, esa tarjeta ya no servía. Entonces nos proporcionaban, digamos, unas 10 tarjetas más. Ya hechas la perforación, entregábamos nuestro paquete de tarjetas a la administración
y había 2 corridas en el día, a las 10 de la mañana y a las 4 o 5 de la tarde. Esto quiere decir que se juntaban todos los programas y se corría lote tras lote. Este grupo de tarjetas que entregábamos se le conoce como lotes. Y ya este procesamiento, se pueden poner todos juntos y el procesamiento se va realizando en forma automática. Y bueno, en este momento hay que aclarar algo. Nosotros entregábamos las tarjetas y no teníamos acceso a al sistema de computación IBM 1130. El que tenía acceso era el operador. También en este momento conviene aclarar, no tenía sistema operativo como lo conocemos actualmente. Por ejemplo, Windows, que es un sistema interactivo en el cual el usuario está interactuando directamente con la computadora por medio de diferentes dispositivos como son el teclado y el ratón. No, aquí nosotros no interactuábamos. Lo que hacíamos es que las primeras tarjetas del programa le iban diciendo a la computadora qué cosa era lo que iba a hacer. Aquí tenemos las tarjetas y en ellas, por ejemplo, la primera que nosotros casi siempre poníamos era una que tiene diagonal job. Esta es una instrucción para la computadora donde dice que empieza un nuevo trabajo. La siguiente era una que dice asterisco IOPS, lo que quiere decir es sistema de control de entrada y salida, y aquí tiene los números 1403, que es de la impresora, y el 2501, que corresponde a la unidad de disco de la IBM 1130. Esos son los números que tienen al frente los dispositivos. Otra instrucción importante es la que define qué lenguaje vamos a utilizar, en este caso diagonal for. Este diagonal for lo que hacía es cargar el lenguaje de programación Fortran para que pudiéramos empezar a trabajar con él. Y la que sigue sería una instrucción precisamente para el lenguaje Fortran que dice one word integers, que vamos a usar enteros de una palabra. La palabra de la IBM 1130 es de 16 bits, equivalente a bytes serían 2 bytes. Entonces, posterior a esto ya viene todo un grupo de tarjetas que son las instrucciones que le va a dar el usuario para que la computadora realice los cálculos que se piden o la transformación de los datos. Y para terminar, existen otras tarjetas, una que se llama Colexi, es un llamado a una rutina específica del sistema que hace ciertos preparativos para terminar, luego la instrucción en, y ya luego otra que es diagonal execute, XEQ, que se sale del programa. Inmediatamente podía empezar otro lote de tarjetas con la misma estructura. Ahora, algo que me preguntan frecuentemente, bueno, cada tarjeta de IBM, ¿a cuánto equivaldría a algo moderno? Hace un momentito comenté que la longitud de palabra de la IBM 1130 son 16 bits. Bueno, pues una tarjeta se almacenaba en una palabra, quiere decir que cada tarjeta equivaldría a 2 bytes de la forma moderna de almacenamiento en las en las computadoras de tipo personal. Algo que no he comentado sobre la IBM es, porque no está el aparato ahí junto con en el lugar donde la tenemos, es que tenía un graficador. En él se obtenían gráficas y era parte del curso de Fortran 3. Bueno, en el colegio de computación se llevaban 4 cursos de Fortran y en Fortran 3 se enseñaba a graficar con el programa de graficación Plot. Lo desarrolló el doctor Harold B. McIntosh, el actual coordinador del Departamento de Microcomputadoras. Él lo desarrolló en el Instituto Nacional de Energía Nuclear en una computadora PDP-10 y varios de sus alumnos, el doctor Alejandro Reyes Cristiani, que en paz descanse, y el maestro en ciencias Alberto Licón Anaya, lo trasladaron a la IBM 1130, cuando ellos ya eran profesores aquí en la universidad, y nosotros aprendíamos a trabajar con este programa. Algo que nos enseñaba bien de este programa es que aproximadamente tiene, digamos en términos modernos, 100 funciones a las que se puede llamar para graficar.